parte de la empresa de NAF Group. Nosotros pues desarrollamos proyectos enfocados en la sostenibilidad ambiental y últimamente pues yo me he dedicado directamente a la conservación de la biodiversidad, incluyendo flora y fauna. Entonces, un poquito de la agendita que vamos a estar llevando el día de hoy. Vamos a comenzar con una breve introducción acerca de la flora de Guatemala. Continuaremos con una clasificación taxonómica básica que nos va a servir para lograr identificar las especies en campo, ¿verdad? Los principales datos que ustedes tienen que recabar al momento de estar colectando flora. Asimismo, un poco de morfología básica, cómo caracterizamos la flora en campo, las guías de identificación que podemos utilizar para lograr, digamos, ubicar nuestras especies y darles una correcta identificación, así como un poquito de la información acerca de la conservación de la flora en Guatemala. Entonces, comenzamos con qué es de la flora. La flora se define como el conjunto de especies de plantas que se encuentran en una región determinada. Ahora bien, algo que me gustaría hacer énfasis es que el concepto planta o el término planta es bastante amplio. Muchas veces nosotros solo reflejamos el término planta a las plantas vasculares que conocemos como las que tienen flores o tal vez algunos pinos, algunas especies de árboles. Pero en este mismo grupo de flora o plantas, muchas veces también se pueden introducir algunas especies de algas y líquenes, y así como plantas no vasculares. En este caso, la foto que podemos ver por acá es de un musguito, que también se podría considerar dentro de este conjunto de especies de plantas. Entonces, ahí también depende mucho qué dirección le queramos dar nosotros a la investigación que estemos llevando. La importancia de la flora en Guatemala. Como sabemos, Guatemala es un país megadiverso que presenta una alta diversidad de especies y ecosistemas. Contamos con diversos ecosistemas en el país, incluyendo el bosque nuboso, el bosque seco, el bosque de mangle, y todos estos ecosistemas tienden a tener sus propias especies características. Entonces, Guatemala se caracteriza, como les mencionaba, por tener una variedad de ecosistemas y con eso una variedad de especies que viven en cada uno de estos ecosistemas, por lo cual nuestra flora y fauna es abundante. Eso es algo con lo que debemos estar súper orgullosos porque nuestro país tiene muchísima biodiversidad y eso es algo que nos caracteriza. Ahora bien, algunos de los datos importantes que están relacionados con los servicios ecosistémicos que nos provee la flora, ¿verdad? Tenemos los cuatro eh, datos principales, digamos, de los servicios ecosistémicos. Pueden ser servicios ecosistémicos de abastecimiento, de soporte, de regulación y servicios culturales. Como vemos, la flora es uno de los pocos grupos taxonómicos que tenemos en el que cumple con proveernos estos cuatro tipos de servicios ecosistémicos. En el abastecimiento, pues sabemos que muchos de la materia prima, como por ejemplo la madera, la sacamos directamente de la flora, así como distintos alimentos, ya sea en granos como el maíz, el frijol y demás, y también algunas como frutas, legumbres, verduras. Todo esto se puede generar desde las especies de flora que tenemos aquí en Guatemala. También muchísimas medicinas son generadas a partir de las especies de flora que tenemos aquí en Guatemala, por lo cual, como les comentaba, tenemos una amplia gama de especies de las que podemos hacer uso en cuestión de abastecimiento. De soporte, de por sí la flora es como la base de la biodiversidad, ¿verdad? Nosotros, si no tenemos flora, si no ocupamos bosques, pues tampoco es muy viable que la biodiversidad se genere, hablando de fauna. Entonces, la fauna depende directamente de la flora que tengamos en el sitio para poder visualizar datos de abundancia, para poder tener diversidad de especies, de fauna como tal, debido a que también esto está bastante ligado a los roles ecológicos que cumplen muchas de las especies, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos polinizadores que están como acostumbrados a ciertas especies de plantas que son las que generalmente polinizan, y entonces si no está esta planta, el polinizador tampoco se encuentra en el sitio, ¿verdad? Entonces, eso también nos ayuda muchísimo tener una amplia variedad de flora en Guatemala, porque así también enriquece la diversidad de fauna. Asimismo,
los bosques, los árboles también nos ayudan a llevar a cabo los ciclos bioquímicos y los ciclos, bueno, y también todo lo relacionado con la regulación, ¿verdad? Como sabemos, los bosques y los árboles también tienen una gran función en el flujo del agua, en el control de la erosión y en el secuestro de carbono, lo cual es súper importante al momento en que nosotros estemos, digamos, realizando algún tipo de proyecto, dado que todas estas variables nos ayudan a tener un mejor grado de biodiversidad y también de mantenimiento de los ecosistemas. Ahora en el factor cultural, como sabemos, también los servicios, uno de los servicios ecosistémicos que nos provee la flora es la recreación, el turismo y también tiene un valor social y económico asociado. ¿Esto qué quiere decir? La flora también está muy, muy alineada a los conceptos de ir a un lugar verde, ¿verdad? Aquí cuando salimos a alguna actividad o bien tenemos algún viaje, a quien no le gusta ir directamente a algún sitio que tenga muchísima naturaleza, ¿verdad? Es uno de los puntos clave cuando mucha gente busca vacacionar o darse algún tipo de cambio, ¿verdad? Algún retiro o algo por el estilo. Generalmente valoramos muchísimo el tener naturaleza alrededor de nosotros, por lo cual este viene a ser un tipo de servicio ecosistémico que nos da directamente la flora. Y por supuesto que también nos da este valor económico asociado, dado que siempre que buscamos algún tipo de área verde, ¿verdad? Los costos en los servicios como por ejemplo de renta o de compra de algún sitio, si tiene este valor agregado de decir, bueno, está cerca de la naturaleza, pueden ir a pasear aquí cerca, hay un montón de bosquecitos y árboles, a la gente generalmente eso le llama muchísimo la atención, entonces tiene también un valor económico asociado. Ahora bien, pasamos un poquito a lo que les comentaba de la taxonomía de las plantas. La taxonomía en biología es un poquito, eh, digamos, compleja. eh, y la taxonomía se basa, digamos, en ver los principios y los métodos para clasificar a los seres vivos en grupos jerárquicos que nosotros denominamos como taxones. Y estos están basados en las características de los organismos, así como en sus relaciones evolutivas, que vendría siendo su genética, ¿verdad? ¿Qué tan parecidos son genéticamente hablando? En cuanto a la taxonomía, tenemos las clasificaciones, digamos, estándar con las que trabajamos. La primera o la más grande sería los reinos, por ejemplo, el reino Animalia, el reino Plantae, el reino Fungi. En este caso, nosotros nos vamos a estar enfocando en la taxonomía de las plantas, que sería el reino Plantae. Después de eso tenemos la clasificación de los filos. Posterior tenemos la clasificación de la clase, seguido del orden, después viene la familia, el género y la especie. Nosotros como, digamos, como biólogos o como personas que estamos interesadas en poder evaluar o caracterizar la flora, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en lograr llegar a identificar hasta la especie. Muchas veces es un poquito complicado, dado que la flora es bastante amplia y tiene muchísimas familias. Eh, entonces, es algo un poquito complejo de ir desarrollando, pero poco a poco con las prácticas y las características que les voy a ir dando, se nos debería facilitar un poquito más poder llegar a identificar las especies que estemos viendo en campo. Ahora bien, esto es un diagramita de cómo se basa, digamos, la taxonomía de las plantas. Como les mencionaba, partimos del reino Plantae, que se encuentra hasta acá arriba. Este reino Plantae se divide en dos, digamos, divisiones mayores, que serían las briófitas y las traqueofitas. Como les puse aquí abajo, las briófitas hacen referencia a las plantas no vasculares, como los musgos, las algas, algo un poquito más chiquito que tenemos que ver con mucho más detenimiento porque no presentan sus características físicas tan a gran escala, ¿verdad? Y tenemos el grupo de las traqueofitas, que son las plantas vasculares. Cuando hablamos de que son plantas vasculares, nos estamos refiriendo a que son las plantas que presentan xilema y floema. Esta primera división se subdivide en el grupo
monolofita y espermatofita. En el caso del grupo monolofita, va a, digamos, a incluir a todos los helechos, ya que estos son las plantas, son plantas un poco más primitivas, que sí cuentan con plantas, digamos, con haces vasculares como el xilema y floema, pero su reproducción no está basada en semillas, sino que utilizan las esporas para poder reproducirse. Entonces todavía viene siendo como una característica ancestral que parte desde los musgos, por lo cual todavía son, digamos, son plantas todavía muy ancestrales, con las cuales generalmente no caracterizamos por completo en campo, porque hay mucha variedad y por lo mismo de que presentan pocas características, es más difícil identificarlas. Por lo cual nosotros vamos a estarnos enfocando en el grupo de traqueofita, pero en la división de espermatofita, que son las plantas que presentan semillas, ¿verdad? Y estas semillas son las que les ayudan principalmente para su reproducción. A su vez, estas ya se dividen en dos. Todo el grupo de espermatofitas se divide en las plantas gimnospermas y las plantas angiospermas. Las plantas gimnospermas son las que no presentan flores, ¿verdad? Aquí entran muchos árboles como los pinos y los cipreses, que si se dan cuenta, digamos, en cualquier época del año, nunca vamos a poder apreciar que tengan algún tipo de flor, más allá de las piñas, que son estas semillas, ¿verdad? Mientras que las angiospermas sí son plantas que presentan flores, ya sea estacionales o que siempre pueden estar presentando flores a lo largo del año. Y como les mencionaba, nos vamos a estar centrando en este grupo de espermatofita, tanto en las gimnospermas como en las angiospermas. Ahora bien, en cuanto a la nomenclatura botánica, esto es súper importante porque así ustedes pueden tener un poquito de conocimiento para ubicar de qué grupo estamos hablando. En el diagrama anterior justo les puse espermatofitas. Si se dan cuenta, la terminación que se presenta ahí es fita. Eso quiere decir que en la clasificación de nomenclatura botánica, esto quiere decir que es una división que está un poquito arriba de la clase, pero eso quiere decir que son como divisiones que se han hecho conforme a las características de las plantas que vamos evaluando. Posteriormente sigue la clase. En las clases siempre vamos a encontrar una terminación ópsida, mientras que si es orden, vamos a ver la terminación ales, y si es una familia, vamos a ver la terminación acea. Entonces, así podemos denominar más o menos en qué grupo estamos hablando, ¿verdad? Si yo les vengo a decir, miren, encontré una plantita que pertenece a la familia Fabaceae, entonces ya sabemos que estamos hablando de esta familia. Y aquí les presento un pequeño ejemplo de cómo se aplica la nomenclatura botánica. Como vimos en el diagrama anterior, el reino pues sigue siendo Plantae, el subreino o la división mayor sería Tracheofita, que son todas las plantas que presentan haces vasculares. Luego tenemos la división de Magnolofita, que eso se refiere a las plantas que son las angiospermas que tienen flores, ¿verdad? La clase sería Maleonopsida, que es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que la clase termina en ópsida. Y tenemos el orden, que esta planta pertenece al orden Pagales. Justamente vemos que la terminación es Ales. La familia igual cumple con la terminación que habíamos comentado, ¿verdad? Que es la familia Fagaceae. El género es Quercus y la especie es Quercus skinneri. Este árbol tiene el nombre común de encino o chicharro. Algo también muy importante al momento de estar viendo la nomenclatura botánica o de describir especies es tomar en cuenta que siempre cuando estemos hablando de género y especie lo vamos a escribir en cursivas. Ahora bien, ya teniendo la nomenclatura un poquito más clara acerca de cómo podemos identificar en qué nivel taxonómico estamos, ya podemos darle un poquito más de forma a la morfología vegetal, ¿verdad? Los 5 aspectos principales que nosotros buscamos en las plantas o lo que nos ayuda a identificar estas plantas, ¿verdad? Son los tallos y las características, por supuesto, de la corteza. También las hojas, ya sea las características que tenemos, es decir, cuántas venas tiene, la forma que tiene la hoja, cómo se encuentra su disposición en las ramitas de los árboles. Eh,
Es por dar un par de ejemplos. También nosotros vemos las flores, ¿verdad? Las características de las flores, si tiene varias en un mismo racimo, es una inflorescencia, los colores que presenta, la época estacional en la que pueden llegar a florecer, todas estas. Son características que nosotros también vemos al momento de estar colectando algunas especies de flora en campo. Otro aspecto muy importante son los frutos. ¿Por qué? Porque con los frutos tenemos mucha más noción de a qué grupo puede llegar a pertenecer esta especie, ¿verdad? Y también las semillas. Generalmente las semillas están bastante asociadas a los frutos, ¿verdad? Si logramos colectar uno de los frutos, probablemente también tengamos la semilla en muchos de los casos. Pero en otros casos sí tendremos que buscar la semilla, como en el caso de las plantas gimnospermas, ¿verdad? Que no presentan flores ni frutos. Tenemos que buscar directamente las semillas para poder identificarlas. Ahora bien, pasando a la morfología de las hojas. Algo muy importante es que siempre al momento de colectar, nosotros tratamos de colectar tres cosas principales. Hacemos una colecta de las hojas, una colecta de los frutos y una colecta de las flores. ¿Esto por qué? Porque con estos tres datos nosotros podemos ya tener una mejor noción de las características de las plantas que estemos analizando o caracterizando, ¿verdad? En el caso de los tallos y las semillas, no es que sea un requerimiento específico, ¿verdad? Pero sí sería muy bueno hacer observaciones referentes a estos datos. En cuanto a la morfología de las hojas, como les comentaba, que es, digamos, una de las principales características que vemos en las plantas, es de lo siguiente. Nosotros tenemos acá un pequeño diagrama de las hojitas, ¿verdad? Cada parte de la hojita tiene una denominación para saber a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, acá vemos el tallo, ¿verdad? Que aparece acá, el que está pegado directamente a la hojita. Podemos notar que tiene un peciolo, que es la ramita chiquita que aparece siempre pegada al tallo y que le da como soporte a la hoja. Posteriormente podemos ver que la hoja tiene una base, ¿verdad? Que sería toda la parte de abajo, desde que comienza la hoja. Podemos ver que tiene una lámina o limbo, que eso es prácticamente la forma que nos puede dar incluso como la textura de la hoja. Y también tenemos el ápice, que sería la puntita de la hoja. Otro aspecto importante también sería el borde o margen, que eso es prácticamente la orillita que nos presenta cada una de las hojas. Y la nervadura, que en este caso se ve como vena 1, vena 2, ¿verdad? Que tenemos una vena principal y luego vemos que salen de esa misma vena principal venas secundarias. Esto es conocido también como nervadura y esto también nos puede dar mucha información acerca de qué tipo de planta es la que nos encontramos. Las principales, digamos, características que tenemos que ver en las hojas para poder diferenciarlas son la lámina del limbo, el ápice, la base, el peciolo y el margen. Eso es lo que más nos va a dar características que estén asociadas a nuestra especie, ¿verdad? Ahora bien, esto es lo que les mencionaba, ¿verdad? Es importante reconocer cuál es el peciolo que teníamos aquí atrás, que es esa basecita que conecta la hoja con el tallo. Porque dependiendo de cómo aparezca este pequeño peciolo, ¿verdad? Antes de las hojas nos puede dar información de a qué familia pertenece la especie que nos encontramos en campo. Y esto es parte de la composición de las hojas. Entonces, podemos encontrar hojas que sean pecioladas o no pecioladas. Eso quiere decir que pueden presentar esta basecita o no pueden presentarla. Asimismo, puede ser que puedan ser simples o compuestas, como vemos en este diagrama, ¿verdad? Tenemos este diagrama de la hoja peciolada simple, que se ve justo ahí como aparece una pequeña basecita antes de la hoja y esta conecta solamente con una hoja, ¿verdad? No vemos muchas más, como en el caso de las compuestas. En el caso de las compuestas podemos ver que tenemos la palmeada o también denominada palmaticompuesta, porque tenemos un peciolo que a partir de este peciolo salen 5 hojas, ¿verdad? Y no es como que cada una tenga un pequeño peciolo por sí misma, sino que nacen del mismo peciolo que está pegado a la rama de nuestro árbol o de nuestra planta. Asimismo, hay varios tipos
digamos, de composiciones compuestas, porque tenemos la palmaticompuesta, tenemos esta otra que se ve aquí que es pinada, tenemos otra bipinada, entonces depende mucho de las características que vayamos viendo en las hojas, lo que nos puede dar información acerca de la familia. Si en caso las hojas no presentan un peciolo, se denominan sésiles, ¿verdad? Que no presentan este peciolo y también pueden abarcarse algunas que se llaman sésiles empainadas. Que eso quiere decir que sí, tampoco presenta peciolo, pero al mismo tiempo, como se ve en el diagramita, está como enrollando el tallo en el que se encuentra. Y ahora sí pasamos un poquito a la clasificación de las hojas. Como les mencionaba, las características son súper importantes al momento de poder, eh, digamos, identificar nuestras especies. Acá les doy un diagramita de algunas clasificaciones que tenemos, porque hay muchísimas. Eh, no hay muchas, digamos, excepciones que yo diga siempre van a aparecer hojas, pues, lanceoladas y redondas, ¿verdad? No. Hay muchísimas variaciones de estas hojas en la forma de su limbo, ¿verdad? Entonces, como podemos ver acá, tenemos hojas lanceoladas, que estas vienen siendo como súper alargadas, tenemos hojas astadas, tenemos las elípticas, las cordadas, las reniformes, y eso es una característica que siempre tenemos que tener en cuenta al momento de describir nuestra especie. También tenemos la clasificación de las hojas por su borde. ¿Qué tipos de borde nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar bordes enteros, es decir, que no tienen ninguna, por decirlo así, imperfección en toda la orilla de la hoja, ¿verdad? Es un borde liso o entero. También tenemos bordes aserrados, que vienen siendo como con pequeños dientecitos a lo largo de toda la hoja. Doblemente aserrado, que viene siendo igual como el aserrado, pero con muchas más imperfecciones y variaciones. Tenemos bordes crenados, que son como semi-ondulados, lobados, sinuados, que todos estos, si dan cuenta, hay muchísimas variaciones de los bordes que podemos encontrar en cada una de nuestras hojas. Entonces, siempre hay que estar súper atentos a las características de las mismas. Tenemos también algunas excepciones algo extrañas en cuanto a hojas. No todas las hojas siguen este mismo patrón de tener un limbo plano, una nervadura pues principal seguida de varias secundarias, sino que tenemos algunas modificaciones algo extrañas que muchas veces hasta incluso nos pueden llegar a confundir. Acá les doy unos 4 ejemplos de algunas modificaciones que tienen las hojas y que podemos encontrar en la naturaleza. Tal vez no tan a simple vista, pero muchas veces los podemos encontrar en campo. Algunos de estos son como las suculentas, ¿verdad? Si se dan cuenta, las hojas de las suculentas no cumplen con ninguna de las características mencionadas anteriormente, no presentan limbo, tampoco tienen venas, eh, pues sus ápices y sus bases son un poquito extrañas, presentan esta característica de que son bastante gruesas, entonces no describen tanto la morfología básica que acabamos de dar, ¿verdad? Estas son excepciones que podemos ver. También tenemos las plantas carnívoras. Como un dato curioso, digamos, las plantas carnívoras son prácticamente 2 hojas que se encuentran pegadas a sí mismas y son hojas modificadas de esa forma, ¿verdad? Digamos que la planta en sí no es una flor ni nada por el estilo, sino son 2 hojas que funcionan de esa forma. Y otras pequeñas excepciones que muchas veces son consideradas como flores, pero en realidad no lo son las que conocemos como flores de Pascua o los cartuchos, ¿verdad? Que es este blanco que se encuentra a la derecha. Con las flores de Pascua, las hojas rojas que vemos alrededor son eso, o sea, son hojas modificadas de forma en que parezca mucho más vistosa. Esto es súper increíble en la naturaleza porque las verdaderas flores que nosotros estamos viendo son las que se encuentran en el centro, esas amarillas chiquitas que se encuentran ahí. Pero ¿por qué entonces la planta generaría un color rojo en las hojas? Eso es para atraer polinizadores. ¿Por qué? Porque sus flores son muy pequeñas, que son poco visibles para las especies polinizadoras, por lo cual tienen que hacerlas mucho más llamativas. Y por eso es que generan este tipo de brácteas, es el término correcto, que son hojas modificadas con esta serie de colores, ¿verdad? Que hacen parecer que es una hoja, que es una flor, perdón, pero en realidad son varias hojas unidas a las verdaderas flores.
Lo mismo ocurre en el caso del cartucho, que el cilindro blanco que vemos ahí es una hoja modificada para atraer polinizadores, porque el centro amarillo que podemos ver ahí, que es como un poquito rugoso, ¿verdad? Ese centro es la verdadera, como que es la verdadera flor a la que tienen que llegar los insectos para poder polinizarla. Pero por lo mismo de que es una flor muy poco vistosa, que probablemente se confunda en campo, ¿verdad? En un medio natural, se puede, pues, confundir o no es muy visible para los polinizadores, tienden a hacer estas nuevas estructuras. Entonces, eso es algo muy importante a tomar en cuenta porque al momento de ir a campo tenemos que asegurarnos que lo que estamos viendo sí sea una hoja. Como que no confundir este término de flores con hojas. Y ahora sí, hablando un poquito de flores, les voy a dar un poquito más de información acerca de la morfología de estas. Generalmente lo que vemos en la morfología de las flores son tres características principales. La primera es la simetría de la corola. ¿Qué es la corola? Es esta parte, si vemos este diagramita, ¿verdad? Es la parte como más redonda que presentan las florecitas, ¿verdad? Es la estructura donde se ven todos los pétalos. Entonces, esa parte de donde nacen los pétalos y cómo nacen, digamos, del centro, se denomina la corola. Con la simetría de la corola nos referimos a si es simétrica o asimétrica, es decir, si tiene una forma, pues algo digamos, estándar o si bien presenta una forma un poco extraña. Si se dan cuenta, acá tenemos en el diagrama varios digamos, diferentes simetrías florales. El primero, si nos damos cuenta, no presenta una simetría, ¿verdad? Es asimétrica. La segunda presenta una simetría, tiene 3 hojas de este lado y 3 hojas del otro. Y así vamos viendo con cada una. Hay casos un poquito extraños, ¿verdad? Donde no hay una simetría per se, que sería así como el último ejemplo que aparece a nuestra derecha, en la línea de abajo. Si se dan cuenta, esto no cumple con alguna característica de decir, ah, sí, presenta pétalos pronunciados o presenta una simetría específica, sino que es una forma un poquito extraña que presentan algunas flores y que no encaja en ningún tipo digamos, de las simetrías que tenemos, ya sea asimétrica o simétrica. Posteriormente nos damos también, digamos, vemos la parte de la forma de la corola, es decir, qué forma presenta nuestra florecita. Si es una florecita que presenta pétalos expuestos, así como los primeros dos ejemplos, o si tiene digamos, una forma un poquito más tubular, que sería así como las flores de campanita que conocemos, que son las que caen y hasta después de ahí brotan estos pétalos, ¿verdad? O bien puede tener, como les digo, una forma un poquito más variada o un poquito distinta, ¿verdad? Así como en el caso del ejemplo que aparece ahí que se llama Coronate, que esta flor tiene los pétalos abajo, digamos, tus primeros pétalos, pero después también presenta una pequeña variación con otra corola encima. Entonces, todas esas características las tenemos que ir visualizando y anotando, tanto la simetría de la corola como la forma en la que se presenta esta corola. Y por último, también evaluamos, digamos, la sexualidad de la flor. ¿Por qué? Porque es importante ver si esta flor es monoica o dioica. ¿A qué me refiero con esto? Si esta flor se puede polinizar a sí misma, es decir, si no necesita de alguna otra flor, de alguna otra flor vecina o algo por el estilo para polinizarse, sino que solita puede ir creando sus propios injertos, ¿verdad? Un claro ejemplo de alguna flor que puede hacer este proceso son las rosas. Las rosas no necesitan de un polinizador externo, no necesitan de otra flor que sea una flor vecinita o algo así para poder polinizarse, sino que ellas mismas pueden seguir reproduciéndose. Mientras que hay otras flores que sí necesitan de los polinizadores, ya sea utilizan a las aves, utilizan a los murciélagos, utilizan insectos para poder ser polinizadas y transportar ese polen a sitios donde se encuentran otras, digamos, otras plantas de su misma especie y así poder reproducirse. Algo que es importante también mencionar en el caso de las flores es que muchas veces vamos a encontrar flores, pues lo típico que conocemos,
una flor parecida a esto que vemos por acá, ¿verdad? Que es una florecita, como ver también un girasol, una margarita, o por ejemplo alguna flor tipo campanita, una rosa, que vemos que prácticamente del mismo tallo parten las hojas y de ese mismo tallo un poquito más arriba va a partir esa flor. Sin embargo, hay algunos casos un poco curiosos, que muchas veces no aplican como flores, sino que se denominan inflorescencias. Y esto es el conjunto de flores que salen del mismo brote florífero y que aún así tienen un pedúnculo en común. Aquí les puse una pequeña imagen o de referencia de cuál es la anatomía principal de una flor, ¿verdad? Acá podemos ver que este es el pedúnculo, que es ese pequeño tallito que viene siendo algo parecido al peciolo en las hojas. En este caso, de las flores, ¿verdad? Se denomina pedúnculo y es ese tallito chiquitito que conecta la flor con el tallo o con el resto de la planta. A partir de ahí nosotros tenemos un receptáculo, que es como de donde empieza a salir la florecita. También podemos ver que presentan los estambres, los ovarios, los filamentos y el estigma. Entonces, cuando decimos que estas presentan un pedúnculo en común, quiere decir que comparten esta misma como conexión al tallo. No obstante, no solamente sale uno de ahí, sino que pueden salir muchísimos. Es lo mismo que pasaba en algunos casos con las hojas compuestas, ¿verdad? Que vemos un peciolo que se mantiene, pero al mismo tiempo ese peciolo puede sacar solo una hoja, que sería una hoja simple, o bien puede sacar varias hojas de este mismo peciolo. Lo mismo sucede en este caso con las flores. Entonces, las flores, en lugar de llamarlas flores compuestas, las llamamos inflorescencias. Estas inflorescencias pueden tener varios tipos. Acá les puse un pequeño diagrama de algunos de los tipos de inflorescencia que podemos llegar a notar en las plantas. Estos son de los más comunes que nos podemos encontrar en la naturaleza, por ejemplo, el racimo, el corimbo, la espiga, el capítulo. Entonces, estos también nos pueden dar muchísima información de qué características tienen las plantas y entonces así de qué familia pertenecen. En el caso del racimo, ¿verdad? Si podemos ver acá, esta parte de acá sería directamente nuestro pedúnculo y a partir de acá salen varias flores, ¿verdad? Que van partiendo de esta misma, de este mismo pedúnculo. Algunos de los ejemplos que podemos ver, digamos, o que conocemos a veces como flores, pero que realmente son inflorescencias, mayormente se presentan en capítulos. Estos capítulos, por ejemplo, lo podemos ver en los girasoles. Los girasoles, por ejemplo, presentan muchísimas florecitas en medio, es decir, la, la flor que conocemos como girasol en realidad son muchas flores. Tenemos las hojitas que vemos alrededor, ¿verdad? Y esto viene siendo un poquito la modificación que les decía, que muchas veces en la naturaleza se presentan estas hojas modificadas, lo que hacen es servir como un medio de atracción para los polinizadores, pero que en realidad no son las flores en sí, sino que las florecitas vienen siendo como más pequeñitas, más chiquitas y se encuentran en el centro de estas hojas modificadas, ¿verdad? Que les dan un poquito más de color o les hacen ser un poquito más vistosas. Por ejemplo, en el caso de las flores de Pascua, ¿verdad? Podemos ver que acá están las pequeñas florecitas, ¿verdad? Que les estaba hablando. Ese tipo de inflorescencia vendría siendo como un tipo de capítulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encuentran todas juntas, pegaditas en un centro pequeñito, ¿verdad? Y están rodeadas de hojas modificadas, pero siguen siendo flores chiquitas que se encuentran o que se denominan inflorescencias. Aquí, para presentarles el otro ejemplo también de las hojas modificadas, ¿verdad? Les di el del cartucho. Como decíamos, la parte blanca sería directamente la hoja modificada, mientras que el centrito ahí, como grumosito que se ve, sería la inflorescencia. Y esa inflorescencia vendría siendo como de tipo espádice. ¿Por qué? Porque todas se encuentran como pegadas a un mismo centro. Se encuentran todas pegaditas, pegaditas y en el centro de
¿cómo se llama? De la hoja modificada. Entonces, cada una de estas inflorescencias tiene como que sus propias características y podemos verlas en diferentes, digamos, especies o plantas que a veces nos cruzamos en nuestro día a día. Pero si somos un poquito observadores, nos vamos a ir dando cuenta que a veces no son flores como tal, sino inflorescencias. Y ahora bien, ya que hablamos un poquito de las flores, ¿verdad? Quisiera pasar a la morfología de los frutos. En el caso de los frutos, pues me gustaría explicar un poquito de dónde salen, ¿verdad? Em, Generalmente tenemos nuestras flores que ya pues han brotado de las plantas y así, y que tienen que ser polinizadas. Como sabemos, la polinización es algo súper importante porque eso permite la reproducción entre las plantas, pero esta misma reproducción lo que genera son los frutos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, al momento que una flor es polinizada, eso quiere decir que la flor se va a caer, digamos, se va a transformar o va a pasar a ser un fruto. Entonces, con este fruto ya nosotros tenemos más características, ¿verdad? Como el tipo de semilla que podemos tener y el tipo de fruto que podemos observar. Entonces, algunos aspectos importantes que tenemos que ver en los frutos son dos principales, el pericarpio, ¿verdad? Y la semilla. El pericarpio está compuesto por tres capas principales que denominamos como exocarpio, mesocarpio y endocarpio. Aquí en el diagramita de la par lo que pueden ver es a cuál pertenece cada una, ¿verdad? El exocarpio o epicarpio también se le puede decir. El exocarpio es la capa externa que tenemos de los frutos, ¿verdad? El mesocarpio es la capa media que se presenta en los frutos y el endocarpio es la capa más, digamos, la capa interna que podemos ver que está mayormente asociada o pegada a las semillas. Si vemos un ejemplo, un aguacate, por ejemplo, tenemos el pericarpio del aguacate se compone por el exocarpio, que sería esa cáscara negra, ¿verdad?, que vemos en el aguacate. Posteriormente tenemos el mesocarpio, que sería directamente la parte como más jugosita, ¿verdad?, la que nos comemos directamente. Y también se presenta la semilla. Como vemos en el aguacate, muchas veces tanto el mesocarpio como el endocarpio pueden estar unidos. Es decir, no vamos a ver como una gran diferenciación entre estos dos. No, digamos que no todas las veces vamos a poder ver cada una de las capas tan presentes en los frutos y eso también viene siendo un poquito complejo, ¿verdad? Porque tenemos que estar muy atentos y tenemos que saber cómo diferenciar, digamos, la semilla del resto de las capas de los frutos. Entonces, para darles otro pequeño ejemplo, una manzana, ¿verdad? Si vemos una manzana, el exocarpio viene siendo la parte como de la cáscara de la manzana, ¿verdad? El mesocarpio vendría siendo la parte que nos comemos generalmente de la manzana y el endocarpio vendría siendo la parte que ya como que no, que está más pegada a las semillas y que no todos nos comemos, ¿verdad? Porque viene siendo un poquito más dura que el resto de la manzana. Em, Algo que tenemos que también tener en cuenta al momento de que vemos las características de estas capas es, digamos, qué tan gruesas son, si presentan alguna característica en específico, si son blandas, si son suaves o si están unidas. Entonces, todos esos aspectos son los que tenemos que ir viendo al momento de agarrar un fruto y poderlo estudiar para identificar nuestras plantas. Entonces, para tener una clasificación un poquito básica de los frutos, los podemos dividir en tres categorías. La primera categoría serían los frutos simples, que son los frutos que solamente presentan un mismo, digamos, en un mismo fruto es completo el mismo, ¿verdad? Presentan las características de tener los óvulos, las semillas y de todo, y se encuentran en un mismo individuo, digamos. Un ejemplo de esto podrían ser las manzanas, las peras, las naranjas, los melones, todo eso, ¿verdad? Eso está denominado en un fruto simple. Por otra parte, tenemos también los frutos agregados, que estos son frutos que, si se dan cuenta, son múltiples
si vemos acá en la imagen, ¿verdad? Podemos ver que son como las moras y las frambuesas. ¿Qué característica tienen las moras y las frambuesas? Es que son frutos que se componen de muchos frutos pequeños, por decirlo así. Cada vez que ustedes comen una mora, no se comen el fruto, por ejemplo, como que si fuera una manzana, sino que si ustedes pueden separar cada una de esas como bolitas que tienen estos frutos, se van a dar cuenta que cada una de esas tiene una pequeña semilla dentro. Es decir, cada uno de estos pedacitos que vemos en las moras o en las frambuesas, lo podemos quitar y si lo pusiéramos bajo un es- estereoscopio, ¿verdad? Podríamos ver que tienen las tres capas que les comento. O sea, cada una de estas bolitas que conforman las moras tiene su exocarpio, su mesocarpio y su endocarpio. Y por otra parte también tenemos los frutos compuestos, que estos frutos compuestos, ¿verdad? Se parecen un poquito a los frutos agregados, pero tienen, digamos, la característica de que tienen varios en sí mismos. O sea, no están solo como pegados, sino que ellos, estos frutos, ¿verdad? Se componen de muchísimos, o sea, de muchos, muchos frutos en sí mismos, pero solo tienen un mismo, digamos, un mismo componente o son un mismo individuo. Porque en el caso de los frutos agregados sí podemos como que separarlos, ¿verdad? Podemos separar cada una de estas bolitas por su parte y tendríamos muchos frutitos chiquitos, mientras que en los frutos compuestos ya son frutos que son como un mismo individuo que tienen en sí mismos muchos de ellos. Ahorita les voy a dar un poquito más de ejemplos. En el caso de los frutos simples, aquí es donde tenemos la mayor denominación, ¿verdad? La mayor gama, porque tenemos dos tipos de frutos. Podemos encontrar frutos carnosos y podemos encontrar frutos secos. En el caso de los frutos carnosos, tenemos las denominaciones siguientes. Por ejemplo, un aguacate se denomina que es un fruto carnoso de tipo drupa. ¿Por qué? Porque la drupa es lo que les comentaba. Se caracteriza por tener un exocarpio, digamos, no tan, digamos, un poco ligero, ¿verdad? No es una cáscara súper gruesa, sino que es una cáscara partible, digamos. Luego tienen el mesocarpio y el endocarpio juntos, es decir, no logramos ver una diferenciación completa de lo que está adentro y posteriormente se encuentra la semilla. Esa es una característica de una drupa. Luego tenemos, por ejemplo, otra denominación de frutos carnosos son las bayas. Y aquí creo que es algo que muchas veces choquea a las personas porque a veces la denominación que nos enseñan de pequeños, ¿verdad? De qué es un fruto, muchas veces cambia al momento de estar viendo todos estos frutos. ¿Por qué? Porque yo les puedo venir a decir que un banano es una baya, pero ustedes van a decir, pero no, las bayas son los arándanos, las frambuesas y todo eso. Pero eso es lo que, digamos, la cultura general nos ha hecho entender. Sin embargo, la denominación correcta de una baya es un fruto que tiene un exocarpio muy suave o ligero, un endocarpio bastante suave también y presenta semillas muy, muy pequeñas. En este caso de los bananos van a decir tampoco presentan semillas, puede que tengan razón, pero en el caso de estos bananos ya son, y eso es un tema también amplio en el que podríamos abarcar, ¿verdad? Pero en el caso de los bananos ya son modificados para que esos no tengan semillas. Si ustedes buscan directamente en Google o en algún otro buscador, le preguntan a ChatGPT si les da una foto de un banano ancestral, digamos, de los originales, se van a dar cuenta que estos sí tenían varias semillas dentro y que por selección que hemos hecho los humanos se han ido convirtiendo en una fruta que no presenta semillas dentro. Pero originalmente, por eso se cataloga como una baya, porque sí presenta semillas que son de mediano tamaño y se encuentran ahí, perdón. Ahora bien, pasando como a otras denominaciones de los frutos carnosos, también tenemos los hesperidios, que aquí vamos a encontrar la mayor parte de los cítricos. Estos frutos se caracterizan por tener un exocarpio un poquito más grueso. También presentan estas como pequeñas cámaras que vemos tanto en las naranjas como en los limones, ¿verdad? Que los podemos como, que también los denominamos como tajos. Todos estos tajitos son los que nosotros podemos evaluar al momento de decir, ah, bueno, esto es un esperidio, ¿verdad? Porque eso es una característica muy, muy eh, definitiva o que define a este grupo, ¿verdad? Eh, esas son algunas de las denominaciones de los frutos carnosos simples.
Podemos encontrar algunas más, pero creo que nos extenderíamos muchísimo. En estos casos yo les invito también a ir viendo por su cuenta, ¿verdad? Para poder ir identificando también ustedes en campo o si les interesa muchísimo la botánica, pueden buscar algunos diagramas de cómo se diferencian estos frutos para poder tener un poquito más de noción. Generalmente los que más encontramos son algunos de estos. También agregaría ahí el pomo, que este también es otro tipo de fruto carnoso simple. En este entran, por ejemplo, las peras y las manzanas, ¿verdad? Por sus características entre las capas del exocarpio, mesocarpio y endocarpio. Pero también tenemos un par de denominaciones más. Y ya ahora pasando a la otra categoría, ¿verdad? Tenemos los frutos simples secos. Y en este caso también tenemos una subdivisión, que esta no la coloqué aquí porque nos tardaríamos también muchísimo porque es una variedad extensa la que tenemos en frutos secos, porque tenemos frutos secos dehiscentes y indehiscentes, perdón, indehiscentes y dehiscentes, que estos prácticamente reflejan como la naturaleza de los frutos como tal. Entre algunos frutos secos que nosotros podemos ver en la naturaleza tenemos las nueces, ¿verdad? Las legumbres, por ejemplo, también se denominan un tipo de fruto seco. Para los que tenían un poquito de duda, aquí en las legumbres pues entran las arvejas, también entran los frijolitos, y tenemos también otros, por ejemplo, que se llaman como cariópsides, que ahí es donde entra también el maíz. Entonces, digamos, la clasificación de los frutos es bastante amplia y es algo que podríamos abordar en toda una charla, pero los invito a buscar un poquito más acerca de cómo se dividen todos estos frutos porque es súper importante el momento de hacer las identificaciones en campo. Ahora bien, pasando a nuestra siguiente categoría, que serían los frutos múltiples o los frutos compuestos, ¿verdad? Acá tenemos las dos principales, que sería la sorosis y el sícono. Los nombres son un poquito complejos, ¿verdad? Pero prácticamente uno de los frutos que cumple con las características de una sorosis es una piña. La piña es un fruto múltiple y es un poquito complejo porque todas estas como capsulitas que vemos en la piña, ¿verdad? Como que en la cáscara que vemos así como que está medio cuadriculado, eso corresponde a un fruto. Pero si se dan cuenta, están pegados todos a un mismo receptáculo, digamos. Todas estas pequeñas frutas, podríamos decirle, que se encuentran dentro de la piña, son frutas como individuales, pero que están pegadas a un mismo fruto y por eso los hace frutos múltiples. En el otro caso, digamos, tenemos los higos, que estos se denominan como un sícono, que prácticamente es muy parecido a lo que pasa con la piña, pero de una forma, como viéndolo de una forma un poquito más interna. Y ahora bien, pasamos a los frutos agregados, que estos son los que les decía que son frutos un poquito más, digamos, visibles en el aspecto de decir que son compuestos. Tenemos las polidrupas y los poliaquenios. En el caso de la polidrupa, es lo que les mencionaba, ¿verdad? Si recordamos digamos, nuestra pequeña definición de qué es una drupa de los frutos simples carnosos, nos vamos a encontrar de que digamos, una drupa es un fruto que tiene un exocarpio, que es un poquito pues suave, que es ligero, ¿verdad? Que puede partirse con facilidad. Adentro tenemos un mesocarpio y un endocarpio que están juntos, ¿verdad? En sí mismos, o sea, no hay una división clara entre esos dos. Y tenemos una pequeña semilla dentro. Entonces, si lo pensamos un poquito, vamos a ver que cada vez que quitemos un pedacito de estas moras, nos vamos a encontrar que si la partimos, vamos a encontrar estas mismas especificaciones de la drupa. Pero como están todos juntos, ¿verdad? Le denominamos polidrupa. Lo mismo sucede con las fresas. Las fresas no son frutas como tal, sino es un conjunto de varias frutas en sí. Entonces, todos los puntitos como amarillos que logramos ver en nuestras fresas, esos son los verdaderos frutos. Y la fresa en sí es como el receptáculo que los tiene o la estructura que mantiene a todos esos frutos en uno mismo. Y generalmente eso es lo que nosotros ingerimos, ¿verdad? Pero cuando vemos una fresa, nos damos cuenta que son varias pequeñas semillas que se encuentran alrededor, o bueno, pequeños frutos, mejor dicho, esas pequeñas semillitas que nosotros le decimos que aparecen en las fresas, en realidad son pequeños frutos que se encuentran en ella.
Y también viene de la denominación de decir poliaquenio. El aquenio también es un tipo de fruto seco que se encuentra entre los frutos dehiscentes, que presenta esta característica, ¿verdad? Que es como un poquito redondeada, que es pequeña y que pues no tiene un peso tan grande o que presenta una semilla tan explícita como tal, ¿verdad? Como por ejemplo, como en el caso de las polidrupas, que tienen una mini semilla dentro cada una. En estos casos no presentan ese tipo de semillas, sino que es algo un poquito más plano que no logramos ver a simple vista, sino que tendríamos que partir cada uno de estos aquenios para lograr ver la semilla. Pero como les comentaba, estos son como los frutos agregados en donde podemos ver que hay muchísimas frutos dentro de un mismo, dentro de uno, digamos, dentro de lo que nosotros conocemos como un fruto y están unidos por un mismo receptáculo. Por ahora no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario de lo que lleva la presentación. Muchísimas gracias, Leslie. Te comento que por el chat no hay todavía consultas, pero este espacio podemos aprovecharlo para que puedan encender sus micrófonos los compañeros y ahí ver si hay alguna participación. Nos comenta Juana Vicente que todo claro. Excelente. Sí, mucho. Bueno, entonces yo creo que podríamos pasar a una pequeña pausa. Con gusto. Entonces tomamos, tú me indicas si son 5 o 10 minutos y ahí estaría. Listo. Solo me comentan si sí pueden verla. Sí, ya se logra visualizar, gracias. Excelente. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la identificación de flora en campo, los aspectos principales que debemos tomar en cuenta y demás características. Razón por la cual también les di un poquito de introducción, digamos, a la taxonomía y a la morfología vegetal para poderlo tener ahora como una pequeña base para reconocer ahora cómo podemos llevar a cabo la identificación de flora. Entonces, para poder caracterizar la flora en campo tenemos dos tipos de muestreo, que son los que generalmente utilizamos. Tenemos los transectos, que esto es prácticamente medir, ¿verdad? En alguna parcela 2 metros por 50 y nos funciona para poder ir caracterizando o viendo cada una de las especies que se encuentran acá, ¿verdad? Porque tomemos en cuenta que si vamos a caracterizar la flora de algún sitio, es muy probable que nunca podamos terminar debido a que hay muchísima vegetación en todos los sitios que conocemos, o al menos en la mayoría, ¿verdad? Que no están tan perturbados o que no se encuentran dentro de la ciudad, por ejemplo, vamos a encontrar sitios con muchísimas especies de plantas, ¿verdad? Entonces, si vamos una por una haciendo como un inventario forestal, podemos hacerlo como tal, pero si buscamos algún método más representativo de muestreo, podemos utilizar estos dos. Los métodos, como les comentaba, el transecto prácticamente es medir 2 metros. Hacemos una primera línea base, ¿verdad? Que es la línea roja que se observa en la figura. Partimos de cierto punto y desde este punto nosotros medimos 50 metros a lo largo. Y después medimos 1 metro de ancho a cada lado, por lo cual nos daría un total de los 2 metros. Esto nos ayuda muchísimo a medir tanto herbáceas, plantas herbáceas, ¿verdad?, como las unidades forestales. Cuando me refiero a herbáceas, me refiero más a las plantas que no cuentan con una corteza como tal, ¿verdad? Que no son árboles, en resumen, sino que son plantas que pueden ser un poquito altitas, que presentan tal vez un tallo bastante grueso, pero que no presentan las características de un árbol de ser súper altos y con un tallo pues bastante robusto. Entonces, para los transectos podemos medir todo eso, tanto las unidades forestales como las plantas herbáceas. Mientras que para los cuadrantes, nosotros esto sí lo recomendamos más que todo para las herbáceas. ¿Por qué? Porque es digamos, cuando hacemos un cuadrante, agarramos ya sea algunos tubos PVC o algún marcaje que nosotros ya tenemos pues previamente medido, digamos. Generalmente se hace por
1 por 1 metro. Entonces, con este, digamos, con este pequeño cuadrante, nosotros podemos ver o caracterizar las herbáceas de un sitio. Em, pero como se dan cuenta, no podemos utilizar esta misma medida si estamos viendo unidades forestales. Entonces ahí es un poquito la diferencia de cuál les vendría o les convendría mejor usar al momento en que estén en campo. Otro aspecto importante al momento de utilizar estos métodos de muestreo es que tenemos que ver un poquito las características del sitio donde estamos. Es decir, si vamos a la naturaleza, a algún bosque, a algún sitio, siempre tenemos que escoger digamos, los lugares clave donde hacer estos cuadrantes y donde hacer estos transectos. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un poquito más de información de la flora en general del lugar donde estamos. Es decir, no necesitamos hacerlo en todo el sitio, ¿verdad? Sino que esto es un muestreo bastante representativo. Podemos optar por hacerlo, por ejemplo, en algún bosquecito 3 veces, hacemos 3 transectos y 3 cuadrantes, y con eso tendríamos bastante información acerca de cuáles son las especies que podríamos ver en este bosque. Pero, como les comentaba, esta selección requiere de un poquito de observación para que nosotros podamos decir, ah, bueno, acá se ve que el bosque cambia un poquito, hay plantas un poquito diferentes, vi flores diferentes, entonces voy a hacer uno en este lugar, ¿verdad? En el sitio A, y voy a hacer otro en el sitio B. O, por ejemplo, si vemos que el sitio A tiene un poquito más de densidad en cuanto a árboles y flora en general, podemos decir, bueno, entonces voy a hacer 2 transectos en el sitio B y uno en el sitio A. Entonces podemos ir jugando un poquito con cómo utilizamos estos métodos de muestreo. Al momento en que hacemos este muestreo, ¿verdad? Algo importante es hacer una colecta de especies. ¿Por qué nos funciona una colecta de especies? Esto es porque muchas veces cuando estamos en campo vamos un poquito apurados, vamos viendo al mismo tiempo en que vamos haciendo los transectos, es un poquito cansado también estar en campo identificando, entonces lo que hacemos es guardar una de estas, digamos, de estas ramitas o de estas colectas que hacemos de las especies que vamos viendo para poderlas identificar posteriormente en laboratorio, en casa o algo por el estilo, ¿verdad? Y ya poderlo identificar con mucha más calma. Esto nos hace tener en cuenta, ¿verdad? Que no es necesario identificar todo en campo directamente, sino que hay cosas que podemos dejar para poder identificar desde casa, ya sea porque no lo logramos ubicar a simple vista, porque necesitamos un par de características más, no nos acordamos de las características de esta hojita, ¿verdad? Podemos regresar a nuestra literatura ya en casa o en laboratorio y con eso ya podemos revisarlo y hacer una correcta identificación, que eso es lo que siempre queremos lograr. Con esta colecta de especies, los requerimientos que necesitamos al momento de hacer una colecta es cortar una rama de 30 a 35 centímetros aproximadamente, donde se pueda apreciar la disposición de las hojas, ¿verdad? Como les mencionaba, las hojas pueden tener diferentes disposiciones, pueden tener diferentes características, bordes, limbos, ápices, bases, todo eso. Entonces, viene siendo muy importante que logremos tener una donde se aprecie bien cuál es la disposición de las hojas y sus características. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo nuestro arbolito, ver cuál es la ramita que se ve más bonita, que presente también algunos frutos o flores, ¿verdad? Si la ramita ya tiene flores, excelente, podemos cortarlas desde ahí y nos llevamos a esta ramita. Ahora bien, si en algún caso esta ramita que nosotros vimos se ve la más entera, pues se aprecia muy bien la disposición de las hojas, también podemos colectar frutos y flores por aparte, ¿verdad? Podemos cortar las florecitas de otra parte del árbol o de la planta que estemos evaluando y lo mismo con las flores. Muchas veces los frutos no los podemos colectar directamente de las ramas, ¿verdad? Porque pues son bastante pesados o a veces no están directamente ahí, pero un tip que les podría dar directamente para poder colectar los frutos es ir viendo como en el suelo, ¿verdad? Vamos viendo alrededor del árbol o de la planta que estamos evaluando y podemos cortar o podemos tomar, ¿verdad? Los frutos que se encuentran ya caídos y que se encuentren completos. Entonces, con eso ya nos puede dar un poquito más de información de qué frutos está, digamos, generando esa especie. Y otra recomendación muy importante es que nosotros hagamos esto por duplicado, ¿verdad? Por cualquier situación, si en algún momento perdimos una flor, se nos aplastó, no se aprecia bien porque cuando la transportamos se machacó o algo, siempre es bueno tener estas colectas
en duplicar. Otro aspecto importante a mencionar sería que nosotros podemos transportar estas muestras y la forma correcta de transportarlas sería, eh, los, digamos, meterlas en una bolsa plástica sin cerrarla, ¿verdad? Con eso ya podemos nosotros trasladar nuestros especímenes al momento en que estamos en campo. Y para llevarlos como a un sitio donde estemos un poquito más tranquilos, porque en campo a veces no tenemos dónde colocar las muestras o dónde guardarlas, ¿verdad? Entonces, llevar un par de bolsas plásticas o como tipo Ziploc nos ayuda muchísimo. Ahora, ¿en qué datos debemos colocar al momento de hacer una colecta? Los datos de registro que necesitamos principales, ¿verdad? Sería la especie y el nombre común. Cuando estamos en campo, como les mencionaba, no muchas veces podemos identificar digamos, a buen ojo la especie y eso está totalmente bien. Entonces, cuando pasa eso, solamente lo dejamos pendiente. Algo que es bastante relevante al momento de colocar esos datos de registro es el nombre común. Muchas personas que viven dentro, o digamos, cerca de las áreas que estamos visitando conocen los árboles o pueden darnos un poquito de información acerca de qué frutos son de estos árboles o bien cómo le llaman ellos a cada una de las especies, ¿verdad? Por ejemplo, que le digan chichicaste o que le digan el chicharro, algo así, ¿verdad? Entonces, con eso ya nos da un poquito de información o de referencia de a qué especie puede ser. O también nos da información más cultural de decir, bueno, en esta comunidad ellos tienden a llamarle no sé, al pino le dicen de esta forma o de otra, ¿verdad? También necesitamos colocar las coordenadas, la altitud y la localidad. Eso es más que todo para saber de dónde fue la colecta. Esto nos ayuda porque si en algún momento ustedes logran identificar alguna especie que no se parezca a alguna que hayamos visto antes, eso nos ayuda a poder volverla a encontrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que sea un nuevo descubrimiento, que sea una nueva especie o que sea algo que no se haya reportado aquí en Guatemala. Y entonces estos datos de coordenadas, localidad, y altitud nos puede dar una buena referencia de dónde podemos encontrar más digamos, individuos de esta especie. Los otros datos importantes serían la fecha de colecta y el nombre del colector. Ahí iría su nombre, ¿verdad? Y con la fecha en la que ustedes fueron al sitio a colectar. Y también nosotros agregamos un código de la planta. Este código de la planta lo pueden armar ustedes con su propio nombre, con algunas letras que les gusten, números o algo por el estilo. Aquí les doy un pequeño ejemplo. Generalmente yo coloco mis registros como LES y los últimos tres números, digamos, son el número de registro que hice, ¿verdad? Cuando recién empecé la universidad, yo empecé con 001 porque fue mi primer toma de muestra, entonces así fui como llenando cada uno de mis registros hasta que cada vez van avanzando más y más dependiendo de qué tanto colectemos y qué tanto estemos en campo. Y con eso podemos generar un código de la planta bastante sencillo. Otros datos que también vienen siendo bastante relevantes cuando hacemos una colecta son observaciones adicionales. Estas observaciones pueden ser relacionadas con la altura, el DAP, y si nosotros avistamos algunas características del hábitat, ya sea dónde se encuentra o si la corteza presenta ciertas características, ¿verdad? O si vimos que hay algún polinizador, alguna abejita, alguna mariposa que está muy cerca de esa especie de planta y que la está polinizando, también es algo súper interesante que podamos describir, porque eso nos ayuda también a tener un mejor entendimiento de cómo funciona el ecosistema donde estamos. Em, y también, como les mencionaba, en el caso de la altura y el DAP que se incluyen en las observaciones, esto no siempre lo tomamos, pero si en caso estamos haciendo algún tipo de inventario forestal, se aprecia bastante, digamos, tener esta información. El DAP, para tener un poquito más de referencia, este es un término que se refiere al diámetro o la altura del pecho. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros cuando vamos a campo y medimos digamos, esto es agarrar un metro de esos flexibles, lo colocamos alrededor del árbol, ¿verdad? Y medimos, digamos, el diámetro que tiene este tallo digamos, este tronco del árbol a la altura de nuestro pecho. Eso nos da una buena referencia digamos, de qué edad puede llegar a tener el árbol y de qué especie también puede llegar a ser, porque hay algunas especies que no son tan, digamos,
no generan mucha corteza o que son especies que mm, tienden a tener como troncos un poco delgados o gruesos o algo por el estilo, ¿verdad? Y como les mencionaba, esto también nos puede dar muchísima información respecto a la edad. Un tronco que es mucho, mucho más grueso tiende a estar ligado a un árbol que ha vivido cientos de años. Entonces, eso también nos puede dar una referencia de qué tanto tiempo ha estado el árbol en ese sitio. Ahora bien, herborización. Esto es importante cuando hacemos nuestras colectas porque nos permite conservarlas. Una vez hacemos las colectas, como ustedes saben, a veces las plantas pues se terminan pudriendo, las flores se terminan pues como secando o los frutos se empiezan a pudrir. Entonces lo que tratamos de hacer es mantenerlas en un buen estado para poder hacer una identificación. Para hacer una arborización necesitamos poquísimos materiales, solo sería tener papel periódico y unas tijeras. Y pues yo les diría también algún marcador o algo para poder apuntar los datos. Y con eso, ¿cómo se trabaja? Generalmente hacemos la colecta así como vemos en la figura, ¿verdad? Ahí tienen la colecta justo de la hoja, de la ramita, digamos, con la disposición de las hojas y también una florecita que está a la par. Estas las colectamos, al momento de colectarlas las vamos a colocar en el papel periódico, ¿verdad? Necesitamos una hoja completa que se logre doblar y las vamos a colocar adentro de esta hoja. La vamos a colocar de forma en que quede lo más, digamos, estética posible, ¿verdad? Donde se pueda apreciar bastante eh, la disposición, las flores y demás. Y lo vamos a cerrar. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que no debe salirse del papel periódico, sino que tiene que mantenerse por completo adentro de la misma. Esto nos da una referencia para después poderla, digamos, entregar y que se pueda mantener. Algo clave al momento de estar herborizando las plantas es que debemos colocar una hoja que esté como al revés, ¿verdad? Que esté mostrando lentes. Hay algunas hojas que deben mostrar como el frente y otras que deben mostrar atrás. Por lo menos una debe estar entera mostrando la parte de atrás de la hoja. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver un poquito de aspectos relacionados con la nervadura, es decir, con las venas de las hojas y algunas otras características que no podamos ver directamente en el limbo, ¿verdad? Además, cuando hagamos estas colectas, debemos incluir una pequeña etiqueta que nos dé la información que vimos anteriormente, ¿verdad? El nombre de la especie, altitud, coordenadas, fecha, nombre del colector y las observaciones que necesitemos. Y eso se agrega o se guarda en la misma hoja de periódico donde se encuentra la planta. Esto nos permite que en cualquier caso, si se nos olvida, por ejemplo, ¿verdad? Dónde la colectamos o algo por el estilo, siempre tengamos un respaldo que nos diga dónde la colectamos, cuándo la colectamos y en dónde. Y bueno, esto también nos ayuda para que digamos, las colectas que hagamos se puedan prensar y se puedan secar correctamente. Entonces, el proceso de prensado y secado, más que todo, está asociado ya a un herbario, ¿verdad? Que son las instituciones que guardan toda esta información de colectas de diferentes personas para poder tener una base de datos de lo que se encuentra aquí en Guatemala y de cómo puede verse o lucir, ¿verdad? Ciertas especies. Este prensado y secado consiste en lo siguiente. El prensado es que nosotros pongamos varias hojitas, ¿verdad? Después de que colectamos nuestras plantitas y las colocamos correctamente en el papel periódico, las colocamos una encima de otras y con unas pequeñas, o no tan pequeñas, pero unas tablas de madera que nosotros generalmente tenemos, o con cualquier otra estructura que pueda tener algo de peso, lo que vamos a hacer es aplastarlas, ¿verdad? Entonces colocamos digamos, colocamos la primera base de madera. Luego colocamos nuestras hojas de periódico encima, ¿verdad? Con las plantas ya herborizadas. Y luego procedemos a colocar una más arriba, digamos, de estas tablas de madera, que puedan hacer cierta presión para poder apachar un poquito las colectas que realizamos. Esto nos ayuda para que no quede como súper abombado y que se logre distinguir bien las características sin necesidad de tener que levantarlo o algo por el estilo. Y después de eso, esto también nos ayuda a que al momento de prensarlo, generalmente si la planta, por ejemplo, está un poquito húmeda porque acaba de llover o algo por el estilo, logre sacar como lo último de agüita que pueda llegar a tener. Y luego de eso se meten
a un pequeño horno, digamos, que es para secar. En ese horno se mantienen por lo menos unas 48 horas, dependiendo también de la especie de planta, porque algunas cuesta más que se sequen, pero generalmente digamos que se espera que se mantengan por lo menos unas 48 horas para poder estar completamente secas. Y una vez secas, ya las podemos nosotros entregar a un herbario, ¿verdad? Incluso esta parte de prensado y secado también podemos referirnos a un herbario si nosotros no contamos con las herramientas necesarias, ¿verdad? Podemos ir a uno de estos herbarios para poder pedir ayuda y terminar de hacer estos últimos pasos. Entonces, ¿qué guías de identificación podemos utilizar? Una vez ya tengamos nuestras plantas herborizadas y queramos darle, pues, la identificación correcta porque no logramos identificarla en campo, porque es una especie un poquito diferente o difícil, compleja de identificar, nos referimos a estas guías de identificación. Las guías que tenemos y que nos funcionan acá en Guatemala son las siguientes. Tenemos Trees of Guatemala, Flora of Guatemala y Flora Mesoamericana. En el caso de Flora de Guatemala, es un libro que se escribió hace ya bastantes años, pero sigue siendo bastante funcional para muchas de las especies que tenemos en Guatemala, por supuesto. Y este está dividido por varios tomos. Tenemos, si no estoy mal, son 20 tomos que tenemos de la Flora de Guatemala. Es un libro súper extenso porque incluye todas las familias que tenemos acá, incluyendo las familias, digamos, que son gimnospermas, que no tienen flores, y las que tienen flores. Entonces, es un libro bastante, digamos, cargado y que generalmente lo tenemos por tomos. En mi propia experiencia, estos libros, pues yo generalmente los manejo de forma digital para tener la referencia un poquito más a la mano, pero también pueden acudir directamente a estos sitios que les comentaba, los herbarios, donde ellos generalmente ya tienen estos libros en físico y que pueden utilizar ustedes para tener acceso a la información que requieran. Otra cosa importante mencionar es que la mayoría de estos libros están en inglés, porque fueron escritos por autores hace años que eran pues estadounidenses o que eran europeos, entonces ahí sí tenemos un poquito de dificultad porque no se ha hecho una versión en español como tal, pero digamos que es como que nuestra mayor fuente de información y por eso lo seguimos utilizando de esa forma. ¿Cómo se utilizan, digamos, estas guías de identificación? Generalmente las guías están basadas en claves dicotómicas. ¿Qué es una clave dicotómica? La clave dicotómica nos ayuda a ir diferenciando las especies por sus características. Entonces, nos da, digamos, dos opciones siempre, ¿verdad? Como podemos ver acá, nos da algunas características que nosotros vamos viendo y conforme la planta o la colecta que hicimos nos muestra esas características, nosotros podemos ir moviéndonos para ir identificando la especie. Por acá, por ejemplo, les di un pequeño ejemplo. Este es un segmento, digamos, que corté de la flora de Guatemala. Acá nos da como dos opciones, las principales, ¿verdad? Que sería eh, las de hojas simples, dice hoja simple, y hoja compuesta, ¿verdad? Entonces, podemos escoger, si nuestra colecta dice, por ejemplo, hojas simples, nos vamos a esta categoría. Si nos dice hojas compuestas, nos tiramos a la siguiente categoría, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en hojas simples, nos dice después, ok, necesito que revises las flores. Las flores miden de 10 a 15 centímetros, el fruto debería medir como entre 12 a 20, debería ser largo y tiene como fibritas, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ver mi colecta, ver las características de las flores, si necesito medirlas, las voy a medir, ver las características del fruto y también medirlo si es necesario, ¿verdad? Entonces, una vez yo ya tenga esa información, puedo definir, sí, las flores sí miden eso o no. Si no miden eso, pues entonces me está diciendo que pase a la siguiente categoría. Pero si en dado caso las flores sí miden eso y coincide con toda la descripción que nos da en esta línea de acá, ¿verdad? Eso quiere decir que esta va a ser nuestro género. Entonces, es un poquito complejo si lo vemos a primera vista o tal vez puede ser un poquito confuso, pero mientras vamos, digamos, dándole un poquito más de práctica a las claves dicotómicas, se van facilitando, especialmente si tenemos bastante, digamos, contacto
con la flora o hacemos bastantes colectas, poco a poco se nos va afinando el ojo. Y por eso es que también les mencionaba la importancia de poder, digamos, saber un poquito de morfología vegetal, especialmente de las flores, de las hojas y de los frutos, porque eso es lo que generalmente el libro te va requiriendo, ¿verdad? Te va diciendo, bueno, ve las flores, ahora necesito que veas las hojas, ahora necesito que veas los frutos y a veces las semillas. Entonces, dependiendo de esas características, nos vamos a ir moviendo dentro de la clave dicotómica para poder encontrar la especie que nosotros colectamos, ¿verdad? Ahora bien, esto es lo que les comentaba del seguimiento en el herbario. Los herbarios son bastante importantes a nivel internacional y nacional porque nos permiten llevar esa base de datos de las colectas o de las especies que tenemos en Guatemala y de las que tenemos colectas. En los herbarios generalmente se realiza un montaje más adecuado, ¿verdad? Si se dan cuenta, él tiene en la mano una hoja de papel periódico, sino tiene una hoja de papel especial que sirve para guardar las colectas que realizamos. Ahí mismo se ve que tiene como ya la plantita así seca, que tiene un par de hojitas por ahí, una florecita. Entonces ya todo está seco y prensado. Y entonces el herbario lo que hace es darle mantenimiento a eso, ¿verdad? No solamente, digamos, se queda con las colectas para bases de datos posteriores, sino que también se encarga de darles un montaje adecuado ya con la etiqueta, catalogándolo correctamente, sino que además también les sigue dando mantenimiento a la colección que ellos tienen. Y si en dado caso, en algún momento, pues la plantita se rompió o se está pues tal vez le entró algún tipo de basurita o algo por el estilo, también se le hace un tipo de curación, que eso se le llama, digamos en el herbario o en el término, se le llama curación a cuando en algún momento de hacer alguna colecta o de tenerla con nosotros se daña por algún motivo. La persona encargada del herbario tiene que tener las capacidades para poder hacer esta, digamos, reparación o este cuidado, ¿verdad? De poder mantenerlas constantemente. Asimismo, en los herbarios, como les mencionaba, tienen todas las bases de datos y ellos se encargan de hacer también las publicaciones. Los suben a datos, digamos, a bases de datos de registro, como por ejemplo el GBIF, donde se tienen muchos datos de toda la flora y fauna que hay en Guatemala. Entonces ahí podemos tener un registro más accesible y digital, digamos, que esté disponible para todos. Entonces también es importante que si ustedes hacen sus colectas en campo y demás, puedan llevar esta información también a los herbarios, porque ellos se encargan también de publicarla, de que sea un poquito más disponible, ¿verdad? Para todas las personas que estén interesadas en las plantas, que también puedan tener ese acceso a los recursos. Y para también un poquito de referencia, tenemos algunos herbarios en Guatemala. Yo les puse los tres principales. Si no estoy mal, hay un par más que tenemos acá en Guatemala. Los primeros dos están como asociados al USAC, ¿verdad? Son el BIGU y el herbario de USCG, que es el de la USAC. Este es digamos, el general que tiene la USAC. Tenemos el BIGU, que si no estoy mal es de la Facultad de Agronomía, y tenemos también el UBAL, que ese es el herbario de la Universidad del Valle de Guatemala. Los tres reciben, digamos, muestras o colectas de flora y las pueden mantener y digamos, guardar correctamente ahí, ¿verdad? Ahora bien, pasamos a la parte de manejo y conservación. En el caso de manejo y conservación, nosotros, como les mencionaba al inicio de la presentación, somos un país con muchísimas especies, muchas de ellas son endémicas. Eso quiere decir que solamente están en esta región, ¿verdad? Tanto en Guatemala, o puede ser solamente en México, Guatemala, o vienen solamente en Centroamérica. Entonces, hay muchísimas formas en las que podemos tener especies endémicas o especies extrañas que no logremos encontrar en ningún otro lado del mundo, ¿verdad? Eso se refiere con una especie endémica. En cuanto a las especies amenazadas, esas son las especies que tenemos como en algún tipo de riesgo, ¿verdad? De que puedan llegar a ser, o que son especies vulnerables que pueden llegar a la extinción, debido a que se utilizan muchísimo o que se hace algún tipo de, digamos, de venta de productos generados por esos. Entonces, ha sido una planta como sobreexplotada, que al final tiene muy pocos individuos
en lo silvestre y por eso ya se encuentra amenazada. Tenemos bastantes, digamos, de ambas acá en Guatemala, podemos ver tanto especies endémicas como especies amenazadas de flora. Los tres sitios donde les recomiendo que ustedes puedan buscar esta información para también saber si su planta o la planta que identificaron está amenazada o es una especie endémica, son estas tres. La primera es la lista roja de la IUCN, que esta es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta lista tiene prácticamente digamos, todos los datos que están asociados a nivel mundial de la flora y fauna que se encuentra amenazada, hablando como globalmente. Mientras que, por ejemplo, el CONAP, que es nuestra entidad para las áreas protegidas, ellos también generan una lista de especies amenazadas específicamente para el país. Entonces, si no nos aparece, por ejemplo, en la primera categoría, que sería la lista roja de la IUCN, podemos también evaluarlo, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez la especie está bastante bien o está como estable a nivel internacional, pero si ya vemos con una lupita un poquito más hacia Guatemala, puede que esta especie sí esté un poquito amenazada o sea una especie endémica, ¿verdad? Que necesita un poquito más de apoyo y, y que nosotros seamos conscientes de eso. Entonces, la lista de especies amenazadas que genera el CONAP nos puede dar mucha información al respecto de eso. Y por supuesto también tenemos CITES, que este es más que todo para el comercio de especies, pero igual sigue siendo importante porque, como sabemos, muchos servicios ecosistémicos como la madera, frutos, alimentos y demás son sacados directamente de las plantas. Entonces puede que varias plantas estén ahí como diciendo, bueno, esta planta es bastante, o sea, es sobreexplotada, entonces necesitamos tener cuidado al momento de manejarla. Entonces, les recomiendo que siempre, cada vez que ustedes logren identificar alguna planta, ¿verdad? Logren también revisar el estado de conservación en estos tres sitios. Y ahora bien, algunas de las principales amenazas que, digamos, que se presentan con la flora, ¿verdad? Es la deforestación y el uso de cambio de suelo. Sabemos que muchas veces acá en Guatemala nosotros tratamos de combatir eso, o bien tenemos como muchos problemas, digamos, asociados a que nosotros cambiamos el uso del suelo, ya sea para hacer nuevas infraestructuras, con cosas asociadas a la agricultura, a la ganadería, o bien a la sobreexplotación de recursos. Entonces, esto es súper delicado porque va disminuyendo cada vez más los parches de bosques que tenemos en Guatemala en general, y eso también nos reduce el número de especies, puede tener problemas como ya a una escala de ecosistema, ¿verdad? Porque como les mencionaba, generalmente la presencia de flora también está relacionada con la presencia de fauna, por la disponibilidad de alimentos, de recursos, de sitio y hábitat para estar. Otra amenaza que tenemos bastante fuerte aquí en Guatemala es la de incendios forestales. No sé si recuerdan que el año pasado hubo digamos, un auge de incendios justo como por abril y fue algo bastante fuerte que terminó quemando varios bosques y eso es bastante triste porque perdemos toda esa información no solo de flora, sino que también de fauna y, y es un poquito complicado, ¿verdad? Lidiar con los incendios forestales. Y también tenemos la otra amenaza que sería las especies invasoras y exóticas. Muchas veces nosotros, al momento en que estamos, no sé, reforestando o que estamos, pues, no sé, como plantando árboles en algún sitio, nos damos cuenta que muchas veces en lugar de elegir la flora nativa de Guatemala o la flora endémica, tendemos a escoger especies que son muy bonitas, ¿verdad? Que son vistosas o que tienen flores muy bonitas, pero en realidad son especies que no vienen de acá de Guatemala, sino que son especies que vienen de Europa, de Asia o de África. Entonces, estas especies, si bien se ven muy bonitas en los jardines, se ven muy preciosas si vamos a algún parque, siguen siendo invasoras y exóticas. ¿Qué quiere decir? Que pueden atraer a la fauna que generalmente se asocia con otras especies, ¿verdad? Si yo tengo una especie nativa A que es polinizada por una abeja, pero ahora yo quise plantar alguna especie invasora en mi patio porque me gustó, ¿verdad? A veces esa abeja se puede llegar a confundir. Entonces dice, me gustó más la especie invasora también, pero eso lo que hace es que la polinización de las especies nativas vaya bajando y que pueda ser un riesgo para la reproducción de las mismas. Entonces, eh,
como recomendación general, siempre que hagamos algún tipo de reforestación o algún proyecto que tenga que ver con plantaciones, ¿verdad? Siempre tratemos de enfocarlo un poquito más a las especies nativas de acá de Guatemala, porque son las que tienen muchísimo más campo para sobrevivir acá y que ya están asociadas a ciertos polinizadores, a ciertas especies de fauna, ¿verdad? Que ayudan a continuar con los ciclos y mantienen los ecosistemas. Entonces, ya para ir finalizando, ¿verdad? Solo les quería dar como un pequeño mensaje para la conservación de la flora, que si nosotros conservamos la flora, prácticamente es que estamos asegurando agua, aire limpio y alimento para el futuro. Es algo súper importante porque tal vez no lo vemos muchas veces a gran escala, pero los bosques y específicamente la flora nos ayuda a asegurar que nosotros tengamos estos recursos más adelante. Y finalmente quisiera terminar con una pequeña actividad. Entonces, vamos a jugar un pequeño bingo de flora. Para eso, tal vez o bueno, me gustaría que pudieran ir al chat. Creo que ahorita les voy a compartir un par de, eh, de cartoncitos, digamos, con lo que vamos a jugar. Entonces, permítanme solo un segundito. Listo, entonces sí creo que ya les compartieron los dos cartones para la actividad. Pueden escoger alguno de esos y vamos a ir haciendo una pequeña ruletita. En el chat aparece uno, Paula. Leslie, perdón. Ok, ahorita les vamos a compartir el otro. Gracias. Ok, nos comentan que los dos se encuentran en el mismo PDF. Gracias. Los descargamos y los abrimos entonces. De esta manera sería. Sí, por favor, pueden descargarlo De y ya acuerdo. pueden escoger el cartoncito que ustedes prefieran. Listo, gracias. Vamos a dar unos 2 minutitos para que todos puedan tener su cartoncito listo y luego vamos a empezar a dar vuelta a la ruleta. Claro, muchas gracias. Listo, no sé si alguien todavía falta de descargar su cartoncito. Sí, gracias. Tal vez nos pueden levantar la manita ahí o reaccionar para ver si ya lo tiene. Y si no, pues damos todavía un tiempito para quienes no lo han logrado. Javier dice que listo. Luis igual. Ah, excelente. Ya están listos entonces. Listo, entonces vamos a dar la primera vuelta. Gracias. Ok, primero salió la rosa.
Y solo para compartirles un poquito, vamos a hacer la mecánica de decir un poquito de algunos detalles clave, ¿verdad? De las especies que vamos sacando. En el caso de la rosa, pues como saben es bastante común para dar, ¿verdad? Es una especie que nosotros vemos comúnmente. Como les mencionaba, es una especie hermafrodita, es decir, que ella solita se puede polinizar sin necesidad de ninguna otra rosa. Y se cultiva ampliamente en Zacatepeques y en Chimaltenango, acá en Guatemala. La siguiente es el girasol. Entonces, el girasol no es originario de Guatemala, pero también tenemos varios cultivos aquí en el país. Eh, tiene varios usos como aceite comestible y también como flor ornamental. Y como también les mencionaba un poquito en la morfología, esta no es una flor como tal, sino viene siendo más una inflorescencia. Pasamos a la siguiente. ¿Ok? La ceiba. Entonces, como sabemos, la ceiba es nuestro árbol nacional acá en Guatemala. Eh, Generalmente en la cosmovisión maya era como tratado como un árbol sagrado. Ellos pensaban que este árbol conectaba tanto el cielo, la tierra como el inframundo. Y este es uno de los árboles más grandes que podemos ver muchas veces, ya que puede alcanzar hasta 70 metros de altura. Ok, la palma. La palma generalmente la utilizamos a veces si es decoroso, ¿verdad? Lo utilizamos como en Semana Santa o algunos frutos se utilizan en Guatemala para hacer algunos postres. Eh, Son bastante parte de algunos ecosistemas tropicales acá en el país, especialmente en la costa sur y de Petén. Y a veces vemos bastantes cultivos de estos alrededor del país, especialmente como en Petén o Izabal. Las orquídeas. Las orquídeas, un dato muy importante de las orquídeas es que son nativas de la región, es decir, las orquídeas no se encuentran fácilmente en algún otro sitio, aunque acá las veamos bastante común. Una de las orquídeas más famosas es la monja blanca, que es nuestra flor nacional. Eh, y Guatemala cuenta con más de 1.200 especies de orquídeas en el país. Entonces, y otro dato súper importante relacionado es que nosotros contamos con un polinizador específico de orquídeas, que es una abeja nativa. Entonces es bien bonita porque presenta colores metálicos, por si a alguien le da curiosidad y la quiere buscar. Ok, cacao. Entonces, el cacao, como sabemos, tiene mucho peso en la cultura maya, porque era considerado como el alimento de los dioses. Es una especie nativa de la región, ¿verdad? Y sus semillas antes se usaban como moneda o como tipo de cambio, digamos. Y Guatemala siempre ha sido como el sitio de origen de esta especie y aún se cultiva de forma tradicional en algunas regiones del país, como por ejemplo Alta Verapaz y Suchitepeques. Y ahora pasamos al maíz. El maíz también tiene mucha connotación en la cultura maya, ¿verdad? Era la base de la vida en ese momento. También se encuentra mencionado en el Popol Vuh y es un alimento sumamente importante para la dieta guatemalteca. Sabemos que muchos de nuestros platillos típicos están asociados al maíz. Y aquí en Guatemala nosotros contamos con más de 20 variaciones de esta especie. Ok, el nopal. El nopal no es tan originario de Guatemala, ¿verdad? Es mayormente originario de México, sin embargo lo podemos ver en algunas regiones del país, como en el corredor seco. Se caracteriza por estas pequeñas como
púas, ¿verdad? Que tiene, pero estas en realidad, como un dato curioso, son hojas. Estas pequeñas como púas que presentan los nopales también son denominadas como una modificación un poco exótica de las hojas. Y pues finalmente nos queda el pino. Entonces, el pino es uno de los árboles mucho más abundantes en las tierras altas de Guatemala. Esto incluye como los bosques nubosos, por ejemplo. Y es bastante utilizado en la cultura popular como algún remedio medicinal, ¿verdad? Y por supuesto que lo usamos también para algunos eventos que tenemos, como por ejemplo en la Navidad y demás. Entonces, no sé si todos pudieron completar su cartón. Sí, muchísimas gracias, Leslie. Interesante la actividad, muy bonita, realmente. Ahí están reaccionando los compañeros también. Excelente. Entonces...